La oración es realmente oración cuando amamos mucho. Y mientras más amamos, entonces más tiene sentido este encuentro con el Señor. Y a veces también en la oración sufrimos mucho, porque al encontrarnos con Dios nuestro Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, encontramos a un Dios que se compadece de sus criaturas. Por ejemplo, el Padre de sus hijos, el Espíritu Santo de su iglesia y de aquellos que... Dice Kimberly, Padre, ¿es pecado no saber qué decir cuando oramos? Y simplemente lloramos. Lo digo porque me pasa, no tan seguido, pero pasa. Kimberly, la oración no significa hablar mucho, dice Teresa de Ávila, sino amar mucho. Nunca te olvides de esto. Y uno se da cuenta que cuando uno ama en la oración, a pesar de que diga pocas palabras, uno está lleno de Dios. O el Señor puede sanar, o el Señor puede inspirar, el Señor puede corregir, el Señor puede iluminar. Entonces es importante que no pensemos que uno ora mejor porque habla más o porque hace las cosas que se ha propuesto así, tal cual, 10 Padres Nuestros, 5 Ave Marías, así, que a veces como son penitencias hay que hacerlo, evidentemente. Y sin embargo, la oración es realmente oración cuando amamos mucho. Y mientras más amamos, entonces más tiene sentido este encuentro con el Señor. Y a veces también en la oración sufrimos mucho, porque al encontrarnos con Dios nuestro Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, encontramos a un Dios que se compadece de sus criaturas. Por ejemplo, el Padre de sus hijos, el Espíritu Santo de su iglesia y de aquellos que no le quieren recibir. El Hijo por aquellos que no quieren aceptar la redención, su sangre derramada en la cruz. Entonces, no solamente amamos, sino que también aprendemos a compartir los sentimientos. En este caso, por ejemplo, más concretamente de Cristo, ya que Él tiene una humanidad. Y así reconocemos el corazón de Cristo que palpita de amor, pero también palpita, por ejemplo, coronado de espinas, sufriendo, según se nos ha manifestado en el Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo. Entonces, miren qué bonito. Uno va como reconociendo luego también que la oración no es solamente un momento de paz, de tranquilidad, sino que también muchas veces es un reto, es una llamada, es una petición de Cristo. Porque a veces solamente vamos a orar y decimos, dame, 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 y falta decir que me pide Señor.